Queridos hermanos, que Dios me les bendiga. Los saludamos de Iglesia Poder de Dios del Alto Piura, un ministerio que se prepara para bendecir tu vida y que tratamos de que tu vida sea inspirada por las palabras de Dios y las enseñanzas del Evangelio, para que conozcas cuál es la voluntad de Dios. Que el Señor abra hoy tu entendimiento y juntos hoy podamos compartir esta palabra que tenemos el día de hoy para tu vida. El título de este mensaje es que nuestra oración ha sido escuchada por la justicia de Jesús. Para iniciar te voy a contar una historia que fue real, se dio en la ciudad de Piura, más o menos en el año de 1982, ya hace más de 30 años. Resulta que en el nosocomio de Piura, en el hospital más grande de aquí del departamento de Piura, en la sala de parto hubieron dos gestantes. Una de ellas dio a luz a unas gemelitas y la otra señora dio a luz a un niño. A la hora del parto de la señora que dio a luz al niño, el niño falleció. Como había mucho movimiento en el hospital y las salas estaban apretadas, la señora estaba muy triste. Entonces la señora que había tenido una de las gemelitas le da una de las nenas para que la amamante y para que no estuviera triste por la pérdida del otro varoncito, ¿no? del otro varoncito. Ella le comenzó a amamantar y como el parto había sido difícil, estaba muy cansada, se quedaron dormidos. Al día siguiente, muy temprano, en la mañana, cuando ella despierta, la señora de las gemelitas, se da con la sorpresa de que ya no estaba su otra hijita, ni tampoco la señora. La buscó, pero nunca la encontró. Y hace unos 5 años atrás, un programa periodístico de aquí de la región, que buscaba personas, se interesó por su caso y la encontró a la muchacha. Ella ya era una joven adulta, no se había casado, trabajaba en otro distrito aquí en el departamento de Piura como profesora. Le contaron la historia y la señora pudo después recuperar a sus dos hijas pasados 30 años. Esta historia produjo en mí muchos sentimientos encontrados y venían a mi mente pensamientos como ¿qué es lo que le robaron a esta señora durante esos 30 años? ¿No? La indiferencia de su familia que de repente no estuvo a su lado, la falta de responsabilidad del personal de dicho nosocomio que no estuvo atento a sus labores, del personal médico, las autoridades locales que se hicieron de la vista gorda, la ingenuidad que tenía esta señora por haber confiado en alguien que no conocía y que se llevó a su nena, la pobreza que la acompañaba durante mucho tiempo y como no tenía los recursos, no pudo buscar otra ayuda para encontrar a su hija. ¿Qué es lo que hizo que esta señora perdiera tanto tiempo? Y mientras leía esta historia y me interesaba en ver los detalles de esta historia, que ha sido real, y eso ha sucedido hace muy poco aquí en la ciudad de Piura. La señora actualmente vive en el distrito de Chulucanas. Su nombre es Cecilia. ¿Por qué es que hay circunstancias en nuestra vida que van a demorar mucho, no tienen respuesta? Quería saber qué es lo que dicen las Escrituras con respecto a este caso. Y en Lucas capítulo 18 hay una historia similar. En el versículo 1 de Lucas dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni tenía a Dios ni respetaba a hombre, y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. ¿Cuál fue el adversario de Cecilia?
fue esa resistencia, fue la inercia que esta mujer tenía en la vida para que sea feliz. Nuestra vida muchas veces va a tener resistencia para que tú y yo podamos ser felices. Y esta mujer le clamaba al juez que le haga justicia porque sus adversarios eran muchos. Dios toma la postura en esta enseñanza de juez. En Isaías capítulo 33, versículo 22, dice lo siguiente: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Dios toma esa posición de juez. Y Él dice que nuestra vida rige porque Él gobierna y dictamina qué es lo que se hace o no. Juan capítulo 14, versículo 13, habla del protocolo que existe para que tu caso pueda ser llevado a Dios, porque Dios es el juez y tú estás solicitando un caso. Juan 14, versículo 13 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice la palabra. Menciona que Dios va a darnos la buena pro de nuestra petición a través de la justicia de Jesucristo. Cuando tú vengas a Dios, tienes que revestirte de la justicia. Ese es el protocolo que hay. El protocolo es que la justicia de Jesucristo nos ha alcanzado. Mira lo que dice Juan, capítulo 16, versículos 23 y 24. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, cierto digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibéis, para que vuestro gozo sea cumplido. Jesús está diciendo que el único camino para llegar al Padre es a través de Él. Y su justicia es la que alcanza para que tengamos acceso a la petición que estamos poniéndola a los pies de Dios. Porque Él es el juez justo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30, hace mención también de cómo es que alcanzamos esa justicia. Primera de Corintios 1:30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. A través de Jesucristo logramos la justicia. Recuerda esto. En Romanos capítulo 1, versículo 17, quiero que veas cómo es que obtenemos también la justicia. Romanos 1, 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por fe vivirá. Es la fe la que nos otorga el creer que nuestro caso está a disposición de Dios y que la justicia de Jesús nos ha alcanzado. Es por la fe que arrebatamos y colocamos nuestro archivo delante de Dios, el juez justo. ¿Cómo es que este principio se llega a dar? ¿Cómo tenemos los resultados? La palabra de Dios dice que la fe se desarrolla por el oír la palabra, por el meditar en las Escrituras. Pero también se necesitan otras condiciones para que la fe madure. Y eso es a través de la oración. En Mateo capítulo 6 vamos a encontrar a Jesús enseñando a sus discípulos cómo orar. Utilizar una oración que abreviara y tuviera una comunión directa con el Padre. Y nos enseñó el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esto es importante porque nosotros en el contexto hemos tenido una percepción inapropiada de la enseñanza. Desde nuestros padres y los padres de nuestros padres y quizás un poco más atrás, esta percepción es inapropiada porque deducimos que así deberían de ser nuestras oraciones.
cuando las escrituras te van a enseñar que solamente fue un modelo de oración. Pero la palabra de Dios menciona a un Jesús actuando en los milagros, y cuando tenía que orar, él oraba cosas puntuales. En Mateo capítulo 8 vamos a encontrar a un Jesús que se encontraba en una embarcación con sus discípulos y Jesús se queda dormido. Los discípulos están muy intranquilos y comienzan a angustiarse porque comienza a sacudir el agua, los vientos comienzan a sacudirse y tenían miedo. Jesús se levanta y Jesús no empieza a orar el Padre Nuestro. Jesús no comienza a interceder 3, 4 horas. Jesús tiene una oración específica. ¿Qué es lo que dice Jesús? Dice, reprendió los vientos y los mares, y en ese momento vino una gran abundancia. Eso fue lo que salió de sus labios. En el milagro del paralítico, si lo recuerdas, sus amigos querían llevarlo al Señor que podía hacerle un milagro, pero la gente apretaba a Jesús, y como era un paralítico, como su mismo nombre lo dice, él estaba inutilizado, estaba incapacitado de llegar a Jesús. Había gente que lo quería y se acercó al maestro, pero como la multitud apretaba, hicieron un hueco en la casa y por ahí lo bajaron, y el paralítico recibe el milagro. Cuando Jesús lo ve, lo que le dice es, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y el paralítico se levantó. ¿Te acuerdas también del milagro de los ciegos? Había unos ciegos que se acercaron a Jesús para el milagro, y estos ciegos reciben la vista, pero ¿qué es lo que le dice Jesús? Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y ellos al instante sus ojos fueron abiertos. Otro milagro que se da en Mateo menciona la alimentación de 5,000 personas. Estas 5,000 personas no tenían que comer, amaban escuchar a Jesús. Los discípulos decían, maestro, mándalos a sus casas porque no tenemos que darles de comer. Entonces Jesús lo que le dice, traigan lo que tienen. Y trajeron 5 panes y 2 peces. Cuando Jesús ora, levanta su mirada al cielo, los bendice y los reparte a los discípulos y los discípulos a la multitud. Este fue el proceso del milagro. ¿Recuerdas también la mujer cananea? Como su mismo nombre lo dice, ella no pertenecía al pueblo judío. Era una mujer que no tenía acceso en ese momento a los milagros que Jesús estaba haciendo. Porque Jesús es claro, dice, yo he venido para el pueblo judío, para nadie más, en ese momento. Pero esta mujer insistió tanto porque tenía una hija enferma y quería el milagro. Insistió tanto que Jesús se sorprende de la fe de ella, dice la palabra. Y dice, hágase como quieras, porque tu fe es grande. Wow. ¿Tú te imaginas que el mismo creador del cielo te diga por tu nombre, tu fe es grande, hágase como quieras? Eso le dijo a la mujer cananea. Y en esa misma hora su hija fue sanada. En Mateo 6, Jesús dice, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Esta es la enseñanza que está tras la oración del Padre Nuestro. Que Jesús tenía una comunión y Jesús tenía resultados instantáneos porque Él tenía comunión. Es decir, Él no oraba en ese momento, ya había orado desde tiempo atrás. Te lo demuestro. Lucas capítulo 5, versículo 15 al 16. Jesús ya había hecho muchos milagros, pero ¿cuál era su actitud después de tener los resultados? Mira lo que dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 5, versículo 16.
En el versículo 15 dice, pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desérticos y oraba. Wow. La postura de Jesús era que después de tener resultados, él oraba. Recuerda que la oración va a anticipar tus resultados. Tú hoy tienes un protocolo. Es el protocolo del cielo, que Dios es el juez. Tú estás llevando tu caso. Llévalo a través de que eres revestido por Jesucristo. Él resucitó. Él está vivo. Tú tienes la justicia. Pero tienes que tener fe. Y la fe también va a permanecer en ti cuando tú ores. Recuerda que Lucas capítulo 18, versículo 1 dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Era la constancia. Y eso es lo que hacía Jesús. En el capítulo 6 de Lucas, desde el versículo 12 al 13, vamos a ver otra condición en otra situación diferente de Jesús. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y como era de día, llamó a sus discípulos y escogió a los 12, a los cuales también llamó apóstoles. Los cimientos de una iglesia que hoy tiene una repercusión tan grande y han pasado 2000 años, los colocó sobre 12 hombres. Escogió 12 hombres para que hoy tú y yo tengamos acceso a ese evangelio. Pero para que Jesús buscara a las personas idóneas para llevar esta reproducción masiva y que se conservara durante tanto tiempo, él oró. Antes de obtener resultados, él tenía una comunión con Dios. Recuerda, los milagros fueron instantáneos. Los milagros se dieron rápido. Y la gente tomaba esos milagros. Y tú tienes que creer esa palabra. Hay una historia también en 1 Samuel capítulo 1, versículo 12, que menciona la historia de Ana, una mujer que no podía tener hijos. Menciona las escrituras que ella pertenecía a un matrimonio bígamo. Su marido era Elcana y también la otra mujer que compartía el lazo familiar era Penina. Pero Penina sí tenía hijos. Una de las características que una mujer por naturaleza tiene es que quiere formar una familia, y Ana no podía hacerlo porque no tenía hijos. Quizás Ana escuchaba la bulla de los niños, el bullicio de la casa, pero no eran sus hijos, y había una tristeza muy grande en su corazón. Cuando Ana va al templo a orar y a derramar su corazón delante del juez justo, que es Dios, Ana habla de lo profundo de su corazón. Y dice que el profeta que estaba sentado ahí observándola pensaba que ella estaba ebria, porque solamente le veía mover los labios y no le escuchaba nada, pero era la congoja que había en su corazón. No sé si a ti te ha costado en alguna oportunidad que cuando hay un dolor muy grande tú no puedes decir nada, solamente está aquí apretado en el pecho. Eso es lo que tenía Ana en el corazón. Y acá hay otra enseñanza. Porque las personas que están a tu entorno muchas veces no van a entender la necesidad que tú tienes. Y Elí estaba en su entorno de Ana, pero no veía que ella estaba pidiendo un hijo ante Dios. Dios le responde y el profeta se le acerca y le dice: mujer, tu petición ha sido escuchada. Ana no quería comer ni probar alimento, pero dice que en ese momento ella comió y no más estuvo triste. Ella operó en la fe, porque dejó su caso en el juez justo. Al siguiente año nació Samuel, producto de esta petición que Ana le dejó a los tribunales de Dios. Y nace este profeta que al final ella consagra de nuevo para dejárselo al servicio de Dios, y Dios la recompensa con muchos más hijos. Recuerda que hoy tú y yo tenemos acceso al Padre a través de la justicia de Jesucristo. Nuestro corazón tiene que creer
Y tenemos que arrebatar esas promesas orando, persistiendo en la oración. En Lucas capítulo 1, verso 18, como te lo he demostrado, menciona que tenemos que ser constantes, que esa oración tiene que ser siempre, que no debemos de dejar de persistir, no debemos de desmayar. No desmayes, Dios está contigo. Y desde los tribunales, Dios no es un Dios burocrático que tiene los archivos de muchas personas, de millones de personas ahí acumulados. No, Dios ya atendió tu caso, y eso es la fe que debe de brotar en tu corazón, que tu caso ya está en los tribunales de Dios a través de la justicia de Jesucristo. Que Dios hoy hable a tu corazón a este mensaje y que sea de mucha edificación, para que sepas que el Señor tiene cuidado de cada cosa que tú le has pedido. Que Dios te bendiga grandemente. Continúa siguiéndonos por este canal de YouTube y nos vemos hasta una próxima enseñanza. Bendiciones.